Pues tiempo ya para hablar de criptodivisas y tiempo ya para tratar todos los asuntos relacionados con este apasionante mundo de los criptoactivos. Tenemos ya al otro lado, como siempre, a Alberto Muñoz, de CryptTrader. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Raúl, ¿qué tal? Y tenemos que empezar retomando el tema de lo que pasó la semana pasada, de que el DAO, ¿no? Ese rescate de DeFi que se ha producido, ¿no? Ese hackeo masivo que luego ha venido sorprendentemente o no tan sorprendentemente acompañado de un rescate, ¿no? De toda la comunidad DeFi, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que ha ocurrido, porque es un tema curioso. ¿Y por qué ha Sí, ocurrido? sí, exacto. No, pues muy interesante todo esto. Me llama la atención, fíjate, cuando has dicho la palabra rescate, me ha recordado mucho a los Sí, patrones que hemos visto en el mundo de las finanzas tradicionales, ¿no? Que también ha claro. habido rescates. Pues aquí es parecido, pues que sí que es verdad que esa iniciativa de los propios, digamos, participantes, ¿no? Del sector, ¿no? Entonces es curioso, pero bueno, vamos a poner en contexto muy rápidamente a los oyentes. Pasado día 18 de abril había un hackeo del protocolo de KelpDAO, ¿vale? Que es un protocolo de restaking líquido, es decir, que tú depositas, digamos, Ethereum y te emiten un token equivalente a tu participación que puedes mover por otros protocolos para generar rentabilidad. Y bueno, pues hubo un grupo de hackers que aparentemente, por cierto, están vinculados a Corea del Norte y fueron capaces de emitir tokens falsos, es decir, participaciones falsas en ese protocolo de restaking líquido y generaron 290 millones de dólares. Claro, ¿qué haces con esos tokens falsos? Que no puedes hacer nada con ellos. Pues los depositas como garantía para pedir prestado una criptomoneda que sí que tenga buen respaldo, ¿no? En este caso lo que hicieron fue acudir a Aave, que es un mercado de préstamos, donde depositaron esos RSETH, que son los tokens que emite el protocolo para respaldar tu garantía, digamos, y lo usaron para cambiarlo por ETH, por Ethereum y por otras criptomonedas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que eso a su vez provocó un movimiento en cadena porque había gente que no podía pedir prestado de una criptomoneda para pedir por otra. Bueno, en fin, se produjo una sucesión de acontecimientos que provocó que al final hubiese una deuda de unos 280 millones más o menos de dólares que no eran cobrables, ¿no? Se podían recuperar. Entonces, ante esto, pues Aave, que es el principal mercado afectado, claro, para defender un poco su situación, dijo, no, vamos a crear la DeFi United, es decir, una alianza con otras empresas del sector para aportar capital propio y protegernos, actuar como una especie de seguro, un fondo de garantía, podríamos decir, ante las pérdidas que puedan derivarse de este tipo de ataques, ¿no? O de hackeos. Entonces, bueno, pues ha conseguido reunir, fíjate, Raúl, tenemos aquí en la lista a Mantle, que es otro protocolo Uh-huh. dentro de DeFi, que ha puesto 30.000 Ethereum, la Aave DAO, es decir, la organización autónoma descentralizada que gestiona Aave, también ha puesto 25.000 Ethereum, el propio Stani Kulechov, el fundador de Aave, 5.000 Ethereum, Etherfi con 5.000 Ethereum, Lido con 2.500 STTH, que son sus propios tokens de respaldo del protocolo, Ecina, Golem, Layer 0, e incluso se está intentando rescatar parte de los tokens que se llevó, vamos, de los Ethereum que se llevó el atacante, en concreto 30.765 Ethereum que están congelados en el protocolo Arbitrum, ¿vale? Que los tenía el atacante y que se han detectado y se han parado a tiempo para que no se los llevase. Entonces, bueno, parece que esto va en serio, que se va a poder reponer los fondos a la gente y que en principio, pues bueno, que se está organizando la propia industria de una forma autónoma para proteger a los usuarios en caso de que se produzcan este tipo de eventos, lo cual es una buena noticia. Pero llama la atención, pues eso, que haya que crear sistemas de rescate ante este tipo de situaciones. Uh-huh. Está claro que en el momento que un protocolo de DeFi se ve afectado por un problema de estos, digamos que tiene ondas sísmicas, ¿vale? Es decir, que se contagia a otros protocolos como hemos podido ver. Y de ahí, Alberto, donde surgen las preguntas, ¿no? Que las he puesto en ese panel. Primero, si esto es una solidaridad del ecosistema o es un parche ante el contagio. Es decir, que al final hemos hablado mucho de los criptoactivos como algo etéreo, que está fuera del mundo de las finanzas tradicionales, pero al final vemos que tienen las mismas, digamos, enfermedades que las finanzas tradicionales o los mismos problemas. Y también que nos aclararas un poco si detrás de ese rescate se ha seguido un esquema parecido al de la banca cuando pasó en 2008 o no tiene nada que ver esa Sí, lógica sí, de sí. socialización de pérdidas.
No, a ver, vamos por partes. A ver, lo primero de todo, ¿solidaridad del ecosistema? Bueno, en parte, pero ante todo interés propio, es propio egoísmo. Es decir, si tú quieres que todos los protocolos de DeFi sigan funcionando y sean creíbles, pues tienes que implementar medidas que protejan a los usuarios de algún modo. Si no, el chiringuito, por decirlo de algún modo, se te va a la porra, ¿no? Entonces, lógicamente, este tipo de iniciativas ha dicho, oye, vamos a protegernos, vamos a poner X dinero entre todos y con esto nos cubrimos de algún modo. Y eso es un poco lo que han hecho. Es verdad que llama la atención que sea iniciativa de la propia industria. Esto en la banca no lo veríamos nunca, ¿ves? Justamente con ese paralelismo que estabas estableciendo, ¿no? Y que al principio me ha hecho gracia la palabra rescate, pero efectivamente no tienen tanto que ver. Es decir, en el caso de la banca es porque han realizado conductas, digamos, poco éticas, poco morales y han tomado decisiones que luego han requerido ese rescate, ¿no? Es decir, se han excedido y luego han tenido que llegar Papá Estado o Banco Central, llámalo X, a rescatar esto, ¿no? En el caso del DeFi, pues, es otra historia distinta. Es decir, si no intervienen actores con malas intenciones, esto funciona como un reloj suizo, ¿vale? Pero evidentemente, si tenemos ataques o los smart contracts no están bien auditados o cosas de este tipo, pues tiene que haber alguna forma de proteger a los usuarios de algún modo, ¿no? Y yo creo que la creación de este tipo de fondos de rescate, podemos llamar, de forma interesada, podemos decir, para proteger un poco todo el ecosistema, pues son positivos y es una forma de, digamos, de mantener, pues eso, de tener una protección, una capa de protección extra ante este tipo de sucesos. Y la última pregunta sobre este asunto, si esto lo que ha hecho es reducir el riesgo sistémico de todo el ecosistema cripto, lo que hace es trasladarlo o dar una patada hacia adelante. Sí, a ver, yo creo es complicado porque, a ver, hacker siempre va a haber y gente que intente robar en estos protocolos, pues siempre van a existir, ¿no? Entonces, mi opinión sí que reduce un poco el riesgo, al menos lo amortigua, ¿no? No creo que lo oculte y lo traslade, es decir, al final tenemos que pensar que muchos de estos protocolos DeFi funcionan sobre la base de DAOs, es decir, de organizaciones autónomas descentralizadas que tienen tesorerías gestionadas por votación. Es decir, no es igual que un banco central que toma una decisión de forma autónoma y dice, yo se hace esto porque lo digo yo, no, aquí hay una decisión conjunta de muchas partes y en ese sentido yo creo que es positivo y que de alguna forma se amortigua el riesgo y no se oculta porque es una decisión, digamos, consciente, es decir, los que participan en la DAO son conscientes de este tipo de historias. Entonces yo creo que no es tanto eso, yo creo que amortigua un poco esas ondas sísmicas que decíamos al principio. Y pasamos al segundo tema, que es esa unión entre Amazon Web Service, ¿no? y Chainlink. ¿Esto qué importancia va a tener o este salto institucional y esta conexión, digamos, de los criptoactivos con la infraestructura tradicional de Amazon? ¿Qué es lo que va a suponer? Pues esto es un bombazo. La verdad que esto se empieza a mover. No sé si lo hemos comentado aquí alguna vez en el programa, ya hace meses, pero sabíamos que antes o después iba a ser 2026 podía ser el año de la tokenización de activos reales y ahí estamos. Es decir, este movimiento confirma plenamente de esto que venimos diciendo ya desde hace meses. En el caso particular de la noticia que comentas, pues fíjate, vamos a poner un poco en contexto a los oyentes porque seguramente a lo mejor muchos no saben qué es un oráculo, ¿no? Chainlink es un oráculo para blockchain y básicamente tenemos que pensar que una blockchain por sí misma, de forma autónoma, no puede acceder a datos externos fiables por sí misma. Entonces requiere de este tipo de servicios llamados oráculos que se integran con la blockchain y garantizan que el dato que recibe la cadena de bloques para verificar transacciones de un smart contract, por ejemplo, sea fiable y creíble, ¿no? Y esté auditado. Y eso es lo que hace justamente Chainlink, por eso es tan importante para muchísimas cosas, entre ellas precisamente el ecosistema DeFi, que liquida operaciones con precios de Bitcoin y cosas de este tipo, ¿no? Coge un precio único y fiable. Bueno, pues la noticia de lo que ha pasado esta semana es que Chainlink se ha integrado el denominado Chainlink Data Standard dentro de Amazon Web Services Marketplace, lo cual lo que implica es que vas a poder utilizar las herramientas de Chainlink, ¿vale? Dentro de los servidores basados en Amazon, ¿vale? El servicio que proporciona Amazon Web Services. Entonces, esto implica que para los desarrolladores, claro,
Si estás en el mundo financiero tradicional y quieres empezar a tokenizar un bono, un inmueble, cualquier tipo de activo financiero, lo tienes ya, facilísimo porque se ha integrado dentro de tu propia infraestructura, porque muchas entidades financieras funcionan sobre la base de Amazon Web Services, ¿no? En particular, lo que permite esta integración, entre otras cosas, es que los que desarrollan activos, o sea, plataformas para tokenizar activos, pueden beneficiarse de verificación de reservas o proof of reserve, ¿vale? Es decir, da transparencia total y en tiempo real de que los tokens emitidos están respaldados por activos físicos o depósitos bancarios. Esto es muy importante, evidentemente, en tokenización de activos del mundo real. Gestión de datos en tiempo real a través de los denominados data streams, ¿vale? Aquí las plataformas pueden acceder a datos de baja latencia para liquidar derivados, por ejemplo, o gestionar riesgos en mercados institucionales, y añade una capa de seguridad de nivel bancario, ¿vale? Es decir, al utilizarse Amazon Web Services Secrets Manager con Key Management Service, es decir, son dos servicios muy interesantes que almacenan de forma segura credenciales de APIs y claves privadas para firmar transacciones on-chain. Es decir, en definitiva, que se da un salto enorme en el sentido de que toda la infraestructura que ya está montada en un banco, en una entidad financiera, se integra automáticamente con los servicios que ofrece Chainlink y, por tanto, permite hacer esa liquidación de transacciones, tokenizaciones, etcétera, de forma mucho más segura y más rápida. Y al final las preguntas que surgen en esto es si las vistes son los nuevos custodios del sistema financiero global y quién va a controlar los datos en un sistema donde los activos reales están tokenizados. Vale, esas son preguntas muy interesantes y aquí es donde viene mi pequeña crítica. Efectivamente, ya no solo las Big Tech, que efectivamente citas ahí a Microsoft, a Google, etcétera, pero sobre todo a Amazon. Sabemos que cada vez que se cae la nube de Amazon, se cae medio mundo. Y esto es un riesgo, porque si tú tokenizas activos y se te cae la nube de Amazon donde está funcionando esto, pues se pierde todo el encanto, ¿no? Precisamente por eso hay otras soluciones alternativas como Filecoin, por ejemplo, que alguna vez hemos comentado aquí, otras soluciones de nubes descentralizadas que aunque se caiga un servidor, no pasa nada, ¿no? Aquí sí que tenemos un problema si pasa esto y, bueno, pues por desgracia, eso no va a cambiar. Entonces, digamos que hemos ido un paso hacia atrás, es decir, Chainlink da servicio a todos los protocolos descentralizados y, además, ahora a un protocolo completamente centralizado. Y luego, sobre la segunda cuestión, pues sí, la tokenización ya está aquí. De hecho, lo hemos comentado aquí en el programa que tanto la Bolsa de Nueva York como Nasdaq estaban lanzando ya versiones tokenizadas de activos para negociar directamente, con las ventajas que eso trae, mucha más rapidez en la liquidación de las operaciones, ingresos automáticos en tu cuenta, en fin, cambia muchísimo todo y lo hace mucho más eficiente y más rápido. Es decir, una cosa es la tecnología y otra cosa es cómo se usa, como podemos ver, ¿no? Es decir, la tecnología en sí, blockchain, tokenización, etcétera, funcionan muy bien, son rápidas, ahorran muchísimos problemas, pero a cambio tienes el problema cuando centralizas en un único agente este tipo de tecnologías, que es para lo que no estaba pensado inicialmente. Y tenemos que volver a hablar un miércoles más de Polymarket y todas las guarrerías que se producen dentro del sistema, ¿no? Parece ser que un militar estadounidense, ¿no?, utilizó información clasificada para apostar en Polymarket y ganar más de $400.000 anticipando eventos sobre Nicolás Maduro. Esto no es la primera vez ni la última, por lo que parece, ¿no? Y esto se está convirtiendo pues, en un barrizal, lo de Polymarket, ¿no? Bueno, a ver, aquí es complicado. Yo tengo sentimientos encontrados. A ver, por un lado, efectivamente, todos sabemos la historia, ¿no? De que allá por comienzos de enero, pues Trump decide llevarse a Maduro, ¿no? Y descabezar un poco el régimen de Venezuela. Y en ese momento hay una cuenta en Polymarket que se abre un poquito antes, mete dinero, no sé si eran 10.000 o 20.000 dólares y gana $400.000. Dices, hombre, esto es alguien, y luego desaparece, ¿no? Dices, hombre, esto es alguien con información privilegiada, alguien que sabía algo de la operación militar. Se especuló con que si podía ser el hijo de Trump, alguien del Ministerio de la Guerra, de Hexeth o alguno de estos, ¿no? Y el caso es que no, al final se ha destapado, y es la noticia de esta semana, que un militar llamado Gannon Ken Van Dyke ha sido el que hizo esta apuesta, ¿vale? Y se llevó esos $400.000. ¿Qué ocurre? Que por un lado está bien, es decir, Polymarket está diseñado para esto, es decir, para que aquellos que tienen información privilegiada dirijan los mercados y, por tanto, las probabilidades que coticen en esos mercados hacia 1 o hacia 0 en función de lo que saben y que de alguna forma se plasme en tiempo real la información que hay. Entonces, en ese sentido, dices, hombre, pues si este tío ha hecho esto es porque sabía algo y lo está plasmando. Es decir, alguien que estuviera, porque esto es todo público en Polymarket, es decir, tú puedes ver el registro de transacciones, las cuentas, lo que hacen, todo, ¿no? Y dices, hombre, si este tío está tomando posiciones con volumen aquí y tal,
pues vamos a seguirle, ¿no? A ver qué está haciendo. Y de hecho hay mucha gente que en Polymarket trabaja de esa manera, copiando otras cuentas que podrían tener o que detectan que podrían tener información interesante o privilegiada, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que lo que ha hecho este hombre va en contra de la normativa de Estados Unidos. Y aquí es donde empiezan los problemas, ¿vale? Es decir, el problema que tiene este hombre, que estoy buscando por aquí, tenía el listado de cargos, y el listado de cargos al que se enfrenta este buen nombre, este militar, es uso ilícito de información gubernamental confidencial, apropiación de información no pública, fraude en mercados de materias primas, fraude electrónico y realización de transacciones monetarias ilegales. Es decir, lo que está penado es el uso de información privilegiada para obtener un beneficio propio. Y aquí, claro, esto aplica normalmente a mercados de materias primas, se refiere a futuros, ¿no? A mercados de commodities, futuros, etcétera. ¿Qué ocurre? Que al estar Polymarket regulado actualmente ya por la CFTC, ¿vale? Porque compró un pequeño broker para conseguir esa licencia, pues ahora la normativa le aplica también. Entonces, Claro. nos metemos en esta paradoja. O sea, vamos a ver, Polymarket está diseñado para reflejar que quien tiene poder, dinero, conocimiento lo refleje en los mercados. Sí, vale, está pensado para esto, pero va en contra de la normativa ahora, porque está regulada por la CFTC. Entonces, Claro. es un problema muy grande y este tema pues lo tienen que resolver. El caso es que este militar pues se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión, más luego 20 años por fraude electrónico. Bueno, en fin, podría estar yo creo la mitad de su vida ya, lo que quede yo creo ya en la cárcel, porque en Estados Unidos las cosas se cumplen no como aquí muchas veces, ¿no? Entonces, filosóficamente esto da para un debate amplísimo, da para muchísimo tiempo. Da para muchas preguntas, sí. Sí. La práctica, pues es lo que hay. Le han pillado, no habrá sabido disimular bien qué ha hecho con esos $400.000 y el tema es que le han pillado y por tanto se enfrenta a estos cargos. Son muchas las preguntas que se nos surgen, pero lo vamos a dejar ahí porque nos hemos quedado sin tiempo. Entre otras, pues mira, pues si el blockchain realmente protege o simplemente deja rastro después del delito, o si Es esto pública, es pública. No hay sistema más Claro. transparente y a la vez más anónimo. Mientras tú no reveles cuál es tu wallet, cuál es tu dirección, de qué movimientos haces a gente, nadie sabe quién eres. Claro. Esa es la cuestión. Pero al final les volvemos a nuevas formas de acercarse al mercado, pero el insane trader de toda la vida. ¿Sabes lo que Sí, nos encontramos? sí, también es así. Pues aquí lo vamos a dejar, Alberto, que muchas gracias por haber estado otro miércoles más aquí con todos nosotros. Muy interesante todo lo que hemos hablado y nada, seguiremos comentándolo la semana que viene. Muy bien, Raúl, hasta miércoles que viene. Gracias.